Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, pero lo que sucedió después dejó a todos en estado de shock. El sonido de su risa resonaba en la habitación, mientras sostenía el teléfono temblando en mi mano. Allí, en la pantalla, todo estaba: los mensajes, las fotos, los audios susurrados. Mi esposa de 15 años, Sandra, diciéndole a mi mejor amigo, Rodrigo, que yo era un fracaso patético y apenas podía esperar para deshacerme de mí. Era su día de cumpleaños número 45 y acababa de descubrir que toda mi vida era una mentira. Carlos, ¿te quedarás allí todo el día? Su voz cortó mis pensamientos como una cuchilla. Sandra estaba en la cocina, preparando los bocadillos para la fiesta, hermosa como siempre, usando ese vestido rojo que había comprado para ella el mes pasado. Los invitados llegarán en 1 hora y ni siquiera han cambiado. Me voy, amor. La palabra salió de mi boca como vidrio roto. Amar. ¿Cómo podría seguir llamándola así después de lo que había visto? Mi nombre es Carlos Eduardo, tengo 52 años, soy técnico de electrónica y siempre me consideré un hombre afortunado. He estado trabajando durante 20 años en la misma compañía. Tengo un hogar en el suburbio de Río, 2 hijos maravillosos, Julia, 22, y Pedro, 19, y una esposa que siempre pensé que me amaba, siempre pensé. Sandra llegó a mi vida cuando tenía 37 años. Era vendedor en una hermosa tienda de ropa con esa sonrisa que iluminaba cualquier entorno. Me enamoré en la primera mirada. Durante los primeros años, ella parecía muy feliz, pero las cosas comenzaron a cambiar hace unos 3 años. Sandra se hizo más fría, más exigente. Mira, Rodrigo, Carlos, siempre está bien en la vida. ¿Por qué no aprendes de él? Rodrigo llegó temprano, como siempre lo hacía. Él y yo nos conocemos desde hace 25 años, desde que comenzamos a trabajar juntos. Era mi padrino, padrino de mis hijos, prácticamente un hermano. Cuando perdió su trabajo el año pasado, fui yo quien ofreció dinero. Cuando su ex esposa se mudó a Sao Paulo tomando a su hija, yo fui quien sostenía su noche de llanto. Entonces, hermano, Rodrigo me saludó con ese abrazo falso golpeando mi espalda. ¿Dónde está la cumpleañera? Está en la cocina. Mi voz salió más seca de lo normal, y no parecía darse cuenta. La casa se llenó gradualmente. Vecinos, colegas del trabajo de Sandra, algunos parientes, todos riendo, bebiendo cerveza, comiendo lo sabroso que había hecho un punto de ordenar la confitería más cara del vecindario. 60 reales la docena, pero era el cumpleaños de la mujer que amaba. Sandra estaba radiante, recibiendo cumplidos, ganando abrazos. Rodrigo no despegó de su lado. Intercambiaron miradas cuando pensaron que nadie estaba viendo. Ella tocó su brazo cuando él contó una broma. Él susurró algo en su oído, y ella se rió así, de la misma manera que ella se rió de mí cuando salimos. Papá, ¿estás bien? Julia se acercó preocupada. Mi hija siempre era inteligente, siempre se dio cuenta cuando algo estaba mal. Hoy eres un poco raro. Estoy bien, hija, solo cansada. Mentir. Estaba rompiendo por dentro. Fue entonces cuando Sandra se subió a una silla y estrelló una cuchara en el vaso, pidiendo la atención de todos. Chicos, quería agradecerles por tu presencia hoy. 45 años. Tomó un descanso dramático, y todos se rieron. Es una edad especial, ¿verdad? Una edad en la que dejamos de pensar en lo que realmente importa en la vida. Me miró directamente, y por un segundo pensé que diría algo cariñoso. Carlos, continuó, y el silencio se ha apoderado de la habitación. Usted ha sido un esposo actual todos estos años. Presente, no es cariñoso, no maravilloso. Presente, como si fuera solo un muebles en la casa. Pero hoy quiero hacer un anuncio especial para ti. Sandra respiró hondo y sentí que mi estómago se desplomó. Rodrigo, ven aquí. Mi mejor amigo se acercó a la silla, con una sonrisa que nunca había visto antes. Una sonrisa de victoria. Chicos, es difícil decir eso, pero... Sandra tomó la mano de Rodrigo. Carlos y yo decidimos separarme, y Rodrigo me ayudará en esta nueva fase de mi vida. El silencio era ensordecedor. Sentí que me golpeaba el estómago. Julia lanzó un grito sofocante. Peter golpeó su vaso en el suelo. Los invitados estaban paralizados mirándome a ella, a él. Sandra. Mi voz salió como un susurro ronco. Carlos, sin escena, por favor. Ella bajó de la silla, todavía sosteniendo la mano de Rodrigo. Eres un buen hombre, pero ambos sabemos que no ha funcionado durante mucho tiempo. Rodrigo y yo nos entendemos de una manera especial. ¿Hablas en serio? La voz de mi hermana, Lao, Marcia, cortó el aire. Sandra, ¿qué payaso es este? No es payaso, Marcia. Es la vida. Sandra se levantó la barbilla, desafiante. Carlos lo entenderá. Siempre fue un hombre
Comprensión, comprensión. Ella me llamaba del muggle frente a todos. Amigo, lo siento, pero... Rodrigo finalmente dijo, fingiendo vergüenza. Sucedió, ¿sabes? Intentamos resistir, pero su corazón había estado planeando una forma de robar a mi esposa, mi casa, mi vida durante meses. Los invitados comenzaron a moverse, incómodos. Algunos ya estaban tomando sus bolsas, susurrando disculpas y se dirigían a la puerta. Otros se quedaron para observar el espectáculo de horrores. ¿Y los niños? Pedro finalmente habló, la voz embargada. Los niños estarán conmigo, por supuesto. Sandra los miró con una sonrisa forzada. Entenderás cuando eres mayor. Mira, Carlos, continuó Sandra despiadado. Ya hablé con un abogado. Puedes quedarte en la casa hasta que encuentres un apartamento para alquilar. No tienes que ser dramático. Apartamento en alquiler. La casa que construí con mi propio sudor, trabajando horas extras durante 15 años, ella me estaba derramando de mi propia casa. Fue entonces cuando Rodrigo se acercó a mí, poniendo su mano sobre mi hombro. Carlos, hombre, sé que es difícil, pero verás que es mejor de esa manera. Sandra merece ser feliz, y también mereces encontrar a alguien que realmente te valora. Alguien que me valora. Estaba insinuando que Sandra no me valoró después de robarla. Saca tu mano de mí. Mi voz salió baja, pero firme. Amigo, no es así. Podemos seguir siendo amigos. Toma tu mano de mí, grité, y toda la habitación volvió a estar en silencio. Rodrigo se retiró, fingiendo estar asustado. Sandra sacudió la cabeza, como si fuera una locura incontrolada. Está bien, ahora viste por qué ya no funcionaba, dijo a los invitados restantes. Carlos siempre ha sido un poco inestable. 15 años cuidándola cuando estaba enferma, trabajando 2 trabajos para pagarle a su universidad, y yo era inestable. Corrí al patio trasero necesitando aire. Mi pecho estaba apretado, mis manos temblaban. Detrás de mí, escuché a los murmullos, las personas que comentaron. Algunos se fueron, otros se quedaron para ver lo que más sucedería. Fue entonces cuando sentí que alguien me siguió. Era Dona Conseraição, el vecino anciano que había vivido en la casa junto a 30 años. Carlos, chico, ¿estás bien? No, Dona Conseraição, no estoy bien. Las lágrimas que estaba sosteniendo finalmente cayeron. Chico, necesito decirte algo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. No quería ponerme, pero vi cosas que debes saber. ¿Qué cosas? Este Rodrigo allí, él no es quien crees que es. Y toda esta historia, hizo una pausa, mirando la casa de nuevo. Hay una cosa mucho más fea detrás de ella. Mi corazón disparó. ¿Qué quieres decir, Dona Conseraição? Mañana, cuando pasa toda esta confusión, vienes a mi casa. Hay algunas cosas que necesitas ver, algunas cosas que mostrarán que esta Sandra y este Rodrigo están tratando de robarte más de lo que piensas. Ella apretó mi mano y regresó a la casa, dejándome sola en el patio trasero, con la cabeza hervida. ¿Qué cosas había visto? ¿Qué fueron Sandra y Rodrigo trazando más allá de la traición? ¿Y por qué Dona Conciencia parecía tan segura de que algo mucho más oscuro estaba pasando? La noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, acostado en el sofá de la sala de estar. No pude subir a la habitación que dividí con Sandra durante 15 años. Cada vez que cerraba los ojos vio la escena repitiéndose a sí mismo. Ella sostenía la mano de Rodrigo, anunciando nuestra separación como si elija el sabor de helado en el supermercado. A las 6 de la mañana, me levanté y tomé café. La casa estaba en silencio. Sandra había dormido en la habitación, los niños en sus habitaciones. Nadie bajó a desayunar conmigo, como lo habíamos estado haciendo todos los días durante años. Era como si me hubiera convertido en un fantasma en mi propia casa. A las 8 en punto, llamé a la puerta de Dona Conseraição. Todavía abrió una bata, pero con los ojos muy despiertos, como si no pudiera dormir tampoco. Te estaba esperando, muchacho. Entra, ve. Su casa olía a café fresco y pan de azúcar. Era un simple pero muy bien cuidado. Dona Conceição me llevó a la cocina y sirvió un café delicioso. Carlos, antes de mostrarte lo que vi, debes prometerme algo. No hará una mierda. No irá a nadie sin pensar. Prometo, Dona Conseraição. Solo quiero entender lo que está sucediendo. Ella fue a un armario y regresó con una caja de zapatos llena de par. Chico, tengo la costumbre de mantener todo. Cartas que llegan aquí por error. Cosas que el viento trae en mi patio trasero. Mira esto aquí. Ella tomó un sobre amarillento. Llegó a mi buzón hace unos 2 meses, pero fue para el número de su hogar. Mientras viajaba, guardé para entregar más tarde, pero terminé olvidando. Tomé el sobre. Era del Banco Central, dirigido a Sandra María Santos Silva.
mi esposa. Abrí con tremendas manos. Reportamos que la cuenta de ahorros número 4 a su nombre, recibió un depósito de R$180,000 cera del acuerdo de inversión, R$180,000. Mi esposa tenía R$180,000 en una cuenta que nunca supe que existía. Dona Conseraição, esto aquí, ella nunca me contó sobre esta cuenta. Sí, chico, y hay más. Ella tomó otro papel de la caja. Este que encontré en la basura frente a su casa con un fuerte viento. Fue desgarrado, pero se podía juntar las piezas. Era una carta escrita a mano, con la carta de Rodrigo. Sandra, amor, he transferido los 80,000 de mi cuenta a la tuya, como acordamos. Cuando estemos juntos usaremos este dinero para comprar esa casa en Barra. Carlos nunca sabrá de dónde proviene el dinero, y cuando firme los documentos de separación, la casa actual también es nuestra. Usted es muy inteligente, mi hermosa. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. No solo tenían una aventura, estaban planeando robar todo lo que construí. Hay más, Carlos. Dona Conciencia tomó una hoja golpeada. Esto cayó del auto de Rodrigo el otro día cuando salía de su casa. Era una copia de un poder notarial que le dio poder a Sandra para vender nuestra casa sin mi firma. Poder notarial para la venta de propiedades. Otorgante, Sandra María Santos Silva. Otorgó a Rodrigo Méndez da Costa. Mi voz falló. Dona Conseraição, falsificaron mi firma. Chico, peor que eso. Mira la fecha del poder notarial. Miré, fue hace 3 meses. 3 meses antes de la fiesta de ayer. Planearon todo esto, Dona Conseraição. La separación, la humillación, todo para sacarme de la casa y quedarme con mis bienes. Y eso no es todo, Carlos. Hablan en voz alta cuando piensan que nadie está escuchando. La semana pasada, escuché a Sandra hablar por teléfono. Cuando sale de casa vendemos todo y desaparecemos de aquí. Con el dinero que hemos ahorrado, podemos comenzar una nueva vida en otro estado. Mi cabeza estaba girando. 15 años de matrimonio, y mi esposa planeaba robarme y desaparecer con mi mejor amigo. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a regresar. Recordé hace 3 meses, cuando Sandra insistió en que firmara algunos de los roles del banco. Ella dijo que era para aumentar el límite de la tarjeta de crédito. Firmé sin leer correctamente, confiando en ella como siempre lo hice. También recordé cuando Rodrigo comenzó a aparecer en casa con más frecuencia. Estoy pasando por una fase difícil, hermano. No te importa si me detengo para hablar contigo, ¿verdad? Y yo, como un idiota, siempre lo recibí con los brazos abiertos. Dona Conseraição, me engañaron durante meses. Si bien pensé que estaba ayudando a mi mejor amigo, estaba planeando destruir a mi familia. Vaya, siempre fuiste demasiado bueno. Corrió a las personas equivocadas. Ella sostuvo mi mano. Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Regresé a casa con los papeles ocultos dentro de la camisa. Mi cabeza era 1000 por hora, tratando de procesar todo lo que descubrí. 180,000 reales ocultos, falsificados, poder notarial, planes de escape. Era mucho peor de lo que imaginaba. Cuando entré en casa, Sandra estaba en la cocina, tomando café con una cara de aquellos que dormían muy bien, como si destruir una familia fuera lo más natural del mundo. Buenos días, Carlos. ¿Dormiste bien en el sofá? La ironía en su voz me hizo moler los dientes. Dormí. Traté de parecer normal, pero mi voz salió extraña. Mira, tenemos que hablar sobre los detalles de la separación. Rodrigo conoce a un muy buen abogado. Puede encargarse de que todo sea más rápido. Por supuesto que sabes. El abogado que los iba a ayudar a robar legalmente. Sandra, ¿por qué no hablaremos mejor de eso? Carlos, no comienza. Ayer has hecho un escándalo frente a todos. Seamos adultos. No funcionó entre nosotros, simple como eso. 15 años de matrimonio, y para ella fue así de simple. Fue entonces cuando Julia bajó a la cocina, sus ojos hinchados por llorar tanto. Madre, papá, ¿no puedes resolver esto? ¿No puedes intentarlo de nuevo? Sandra suspiró, como si la pregunta de su hija fuera una molestia. Julia, mi hija, tienes 22 años. Ya eres grande para entender que a veces las cosas no funcionan. ¿Pero por qué tenía que estar en mi fiesta frente a todos? Julia comenzó a llorar de nuevo. Fue muy humillante para papá. ¿Humillante? Sandra levantó su voz. Julia, no humillé a nadie. Solo dije la verdad. Y por cierto, tal vez sea bueno saber que tu padre no es santo como piensas. ¿Cómo esto? Pregunté, sintiendo la sangre que sube a mi cabeza. ¿Crees que no conozco tus escapes, Carlos? ¿Tus actividades adicionales? ¿Actividades adicionales? Estaba insinuando que la traicionaba. Yo que nunca miró a otro, mujer en 15 años de matrimonio. Sandra, ¿qué actividades adicionales? ¿De qué estás hablando?
No haces un malentendido, Carlos. Esas obras del sábado que hiciste tanto, esos resultados con los colegas, ¿crees que soy una tontería? Julia me miró con una expresión de confusión. El trabajo del sábado que hice fueron instalaciones eléctricas adicionales para aumentar nuestros ingresos. Los colegas con los que me fui fueron 2 técnicos de la compañía que interpretó a Domininoes en la barra de esquina una vez al mes. Madre, ¿qué historia es esta? Papá siempre trabajó para apoyarnos. Ah, Julia, todavía eres demasiado joven para entender ciertas cosas. Sandra me miró con desprecio. Los hombres siempre tienen excusas para salir de casa. Era increíble. Después de traicionarme con mi mejor amiga, después de planear robarme, todavía tenía la cara de endurecerme por traición. Sandra, esto es una mentira y lo sabes. Sí, Carlos. Entonces, ¿por qué siempre regresabas a casa tan tarde los sábados? ¿Por qué siempre te bañaste antes de que me gritara? Me di una ducha porque volví sucio con trabajo, oliendo a soldadura y alambre eléctrico. Pero explicarle esto frente a Julia sería dar crédito a una acusación absurda. Fue entonces cuando Peter bajó, todavía en pijama. Mamá, ¿puedes detener esto? Todos en la calle están comentando lo que sucedió ayer. Los vecinos nos miran como si fuéramos una familia loca. Pedro, no te excedas. No estoy exagerando, madre. Dona María preguntó si estabas en la cabeza. Dijo que nunca vio a una mujer terminar el matrimonio en su cumpleaños. Sandra se puso rojo. Dona María que va con su vida. ¿Y tío Rodrigo, madre? ¿Cómo puedes hacer esto con papá? Siempre trató al tío Rodrigo como un hermano. Peter, no entiendes. El amor sucede. No puedes controlarlo. Amar. Ella llamó a ese amor. Robar, mentir, planear escapar. Todo en nombre del amor. Madre, esto no es amor. Esto es travesura. Peter estaba visiblemente enojado. Papá nunca lastimó a nadie. Siempre trabajó honestamente para dar todo lo que necesitábamos. Honestamente, Sandra se rió amarga. Tu padre ganó ¿qué en la vida? Una pequeña casa en el suburbio, un auto usado, un salario que apenas le da a las matemáticas. Rodrigo al menos tiene ambición. Ambición. La ambición de Rodrigo era robar todo lo que construí. Sandra, mi voz salió más firme. Estás siendo muy injusto. ¿Injusto? Carlos, ¿quieres que me mienta a mis hijos? ¿Quieres que diga que eres un gran proveedor? ¿Que me diste la vida que soñé? Julia y Peter me miraron con una expresión de lástima que me rompió el corazón. Sandra estaba destruyendo la imagen que mis hijos tenían de mí. Mamá, detente eso. Julia estaba llorando. Papá siempre ha hecho lo mejor que pudo. El mejor no podría ser suficiente, Julia. Rodrigo me mostró que la vida puede ser diferente, que puedo tener más que eso aquí. Más que eso aquí. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida. Para ella, fue solo esto aquí. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Sandra respondió rápidamente, como si esperara la llamada. Hola, hola amor. Ella habló bajo, pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo escuchen. No, todavía no he hablado con él sobre los periódicos. ¿Está bien? ¿Llegas aquí a qué hora? Beso. Ella colgó y nos miró como si no hubiera pasado nada. Fue Rodrigo. Viene aquí más tarde para hablar sobre los detalles. ¿Qué detalles? Yo pregunté. De la separación, Carlos. De la división de bienes. De estas cosas aburridas que deben resolverse. División de bienes. Con el poder notarial falsificado y los 180,000 ocultos, ella ya sabía exactamente cómo sería esta división. Pedro se levantó de la mesa, arrojando la cuchara sobre el plato. Ya no puedo soportar esta situación. Voy a la casa del abuelo. Julia también se levantó. Papá, ¿quieres que me quede aquí? No, hija. Puedes ir, será mejor de esa manera. Cuando estábamos solos, Sandra me miró con una expresión fría que nunca había visto antes. Carlos, hablaré una vez. Puedes hacerlo fácil o difícil, pero sucederá de todos modos. Sandra, 15 años de matrimonio, ¿no significa eso nada para ti? Significaba cómo duraba. Pero la gente cambia, Carlos. Cambié. Me cansé de ser la esposa del técnico de electrónica que gana 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos. Trabajé 12 horas al día para apoyar a una familia, y ella habló sobre mi salario como una pena. ¿Y los chicos? Pensaste en los chicos. Los niños lo entenderán, y tendrán una vida mejor con Rodrigo. Tiene planes más altos que arreglar la televisión por el resto de su vida. Fue entonces cuando ella subió al dormitorio, dejándome sola en la cocina. Tomé los papeles que dona Conseraizao me mostró, que estaban escondidos en el bolsillo de la camisa. Poder notarial falsificado, cuenta secreta, planes de escape. Ella no solo me dejó por otro hombre, él me estaba robando. Peor aún, estaba haciendo que mis propios hijos creyeran que fui un fracaso, un esposo inapropiado, un hombre sin ambición. Pero ahora sabía la verdad.
Y iba a usar estas pruebas para mostrar quiénes eran realmente Sandra y Rodrigo. Fue entonces cuando escuché un auto deteniéndose frente a la casa. Miré por la ventana y vi a Rodrigo bajar de una Corolla plateada que nunca había visto antes. Un auto nuevo, hermoso y caro. ¿Dónde tiene un hombre desempleado durante meses tiene dinero para comprar un automóvil de este tipo? Cuando vi a Rodrigo bajar de esa Corolla plateada, sentí la sangre hervir en las venas. Un hombre que me preguntó 500 reales prestados hace 2 meses ahora, conducía un automóvil que costó al menos 40,000. Respiré hondo y decidí fingir que no sabía nada. Si quisieran engañarme, les dejaría colgar con su propia cuerda. ¡Carlos! Rodrigo entró en la casa como el dueño, con esa sonrisa falsa que ahora vi claramente. Entonces, hermano, ¿dormiste bien? Dormí. Forcé una sonrisa. ¿Nuevo auto, Rodrigo? Bonito, Ah, eso, se usa. Tomé una ganga, ya sabes cómo es. Miró hacia otro lado rápidamente. ¿Dónde está Sandra? Aquí, amor. Sandra bajó las escaleras, se arrojó sobre sus brazos y besó la boca frente a mí, en mi propia casa. Ver eso fue como disparar en el pecho, pero mantuve la cara del paisaje. Necesitaba averiguar qué tan lejos llegó su travesura. Carlos, siéntate allí que necesitamos hablar. Rodrigo dio un gesto como si él fuera el que lo envió a mi habitación. Resolvamos esto como hombres civilizados. Me senté en el sofá donde dormí la noche anterior. Sandra y Rodrigo se establecieron en el sofá delantero, tomados de las manos como una pareja enamorada. Mira, Carlos, comenzó Sandra, sé que ayer fue intenso, pero ahora tenemos que pensar en el futuro. Rodrigo conoce a un muy buen abogado, el médico Antonio, que puede cuidar todo por nosotros. Así es, hermano. Rodrigo tomó algunos papeles de su bolsillo. El doctor Antonio ya ha preparado un borrador del acuerdo. Todo es muy justo, ya verá. Tomé los papeles y fingí leer con cuidado, pero mi mente estaba calculando. Tenían todo listo. El abogado, los documentos, el plan. ¿Cuánto tiempo llevas trayendo esto? Está aquí, Carlos. Sandra señaló una línea en el papel. La casa está conmigo, debido a los niños, ¿verdad? Será mejor que tengas estabilidad. Obtienes el auto y la mitad de los muebles. La casa que construí estaba con ella. El viejo auto de 2010 estaba conmigo. ¡Qué generosidad! ¿Y la cuenta de ahorros? Pregunté, probando qué tan lejos estaba su cara de madera. ¿Qué pasa con la cuenta de ahorros? Sandra frunció el ceño, como si no supiera de qué estaba hablando. Nuestra cuenta de ahorros, Sandra, la que hemos estado juntos durante años. Oh, sí. Hay un poco de dinero allí, Carlos. Alrededor de 2,000, 3,000 como máximo. Ni siquiera vale la pena dividir. 2,000 reais. Estaba acostada en mi cara sobre los 180,000 que había escondido. Sí, hermano, agregó Rodrigo. Estas pequeñas cuentas ni siquiera tenemos nuestras cabezas. Lo importante es dividir los bienes más grandes. Bienes más grandes. El único bien más grande era la casa que querían robarme. Está bien, dije fingiendo estar de acuerdo. Pero me gustaría ver estos documentos con calma. ¿Puedo quedarme con ellos hoy? Por supuesto. Sandra sonrió, aliviada. Lees con calma y mañana firmamos todo. El doctor Antonio dijo que en una semana todo se resuelve. Una semana. En una semana querían sacarme de la casa y desaparecer con todo. Por cierto, Carlos. Rodrigo se levantó. Traje algunas cajas en el auto, para que ya estés separando tus cosas. Ya sabes, para que sea más fácil cambiar. Cajas. Ya habían traído cajas para expulsarme de casa. ¿Qué prisa es esto, chicos? Traté de parecer confundido. ¿No podemos pensar mejor? Carlos. No comienza. Sandra suspiró como si fuera un niño terco. Cuanto más rápido, mejor para todos. Los niños están sufriendo. Los vecinos están comentando. Es cierto, hermano. Rodrigo volvió a poner su mano sobre mi hombro. Y mira, no estarás indefenso. Puedo ayudarte a encontrar un buen apartamento para alquilar. Apartamento me iba a ayudar a encontrar probablemente lejos de allí, así que no molesto sus planes. Déjame conseguir las cajas. Rodrigo se fue al garaje. Cuando estábamos solos, Sandra se me acercó. Carlos, espero que no dificulten las cosas. Siempre has sido un hombre inteligente. Sandra, ¿puedo hacerte una pregunta? Él habla. ¿Me amaste algún día? ¿En serio? Estuvo en silencio por un momento como si pensara en la respuesta. Carlos, eras un buen esposo, trabajador, dedicado, pero a veces nos casamos pensando que conocen a la persona y luego descubrimos que no es así. ¿Como esto? Nunca tuviste ambición, Carlos. Nunca quiso crecer en su vida. Fue acomodado en ese trabajo, en esa vida. Me cansé de soñar pequeño. Sueño pequeño. Honestamente, para apoyarte, una familia era soñar pequeña. ¿Y Rodrigo tiene ambición? Rodrigo tiene una visión del futuro. Me mostró que la vida puede ser diferente. Fue entonces cuando Rodrigo regresó con 3 cajas de cartón. Está bien, Carlos.
Estos aquí deberían dar a su ropa y efectos personales. 3 cajas para resumir 15 años de mi vida en esa casa. Rodrigo, ¿puedo hablar contigo en el patio trasero? Por supuesto, hermano. Salimos al patio trasero. Lejos de Sandra, decidí probar a mi antiguo mejor amigo. Rodrigo, hemos sido amigos durante 25 años. Somos realmente Carlos, y seguiremos siendo. Así que explica una cosa. ¿Cómo obtuviste dinero para este auto nuevo? Su sonrisa fue dudada por la mitad. Te dije, hombre, era una ganga. El propietario necesitaba dinero rápido. ¿Cuánto pagaste? 20,000. Un barbudo. 20,000 reales. Un hombre que tomó prestado 1,520,000 para comprar un automóvil. ¿Y de dónde sacaste estos 20,000, Rodrigo? Carlos, ¿por qué son estas preguntas? ¿Sospechas de algo? Su máscara estaba cayendo. La voz se puso más fría. No suspendido. Solo curiosidad. Estabas desempleado. Lo fue, pero dio algunas ventas. Algunos trabajos independientes. La vida del regreso, ¿verdad, hermano? Trabajo independiente que entregó al menos 20,000 reales en 2 meses. Qué conveniente. Rodrigo, dime la verdad. ¿Tú y Sandra lo planearon durante mucho tiempo? Me miró a los ojos por primera vez desde que llegó. Carlos, el amor sucedió. No planeamos nada. Era el destino. ¿Destino? Sí, hombre. A veces 2 personas se conectan de manera especial. Me sucedió a mí y a Sandra. ¿Y dónde te conectaste? ¿Cuándo? Carlos, ¿qué es este interrogatorio? Parece que nos estás investigando. Fue realmente. Y él se dio cuenta. No estoy investigando nada, Rodrigo. Solo quiero entender cómo mi mejor amiga y mi esposa se enamoraron sin que me diera cuenta. Sucedió lentamente, hombre. Conversaciones, afinidad. Siempre estabas trabajando. Sandra era necesitada, necesitado. Ahora era mi culpa trabajar para apoyar a la familia. ¿Y cuándo decidiste que deberías saberlo? Ayer fue impulso, Carlos. Sandra no pudo pretender. La mujer enamorada es así. Impulso. Anunciando una separación en su cumpleaños. Frente a todos, fue impulso. Rodrigo, te haré una pregunta, y quiero que me respondas como hombre. ¿Me consideras un hermano? Él dudó. Por primera vez, dudó. Por supuesto, Carlos. Siempre lo consideré. Entonces, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no llegaron y dijiste, amigo, estoy enamorado de tu esposa? Porque sabía que ibas a sufrir. Quería ahorrarte, salvarme humillándome frente a 50 personas. Carlos, no fue humillación, era solo una forma de facilitar las cosas. ¿De quién es más fácil? Fue entonces cuando Sandra apareció en la puerta de la cocina. ¿Estás hablando de qué hay fuera? Solo aclarando algunas cosas, dije. Carlos, espero que no complices la situación. Su voz tenía una amenaza velada. ¿Complicando cómo, Sandra? Hacer drama, inventar teorías. Ya sabes cómo te ves cuando estás nervioso. ¿Cómo me pongo? Paranoico, sospechoso. A veces inventas cosas que no existen. Paranoico. Ahora estaba paranoico por sospechar que mi esposa y mi mejor amiga me estaban robando. Sandra, ¿qué cosas he inventado? Carlos, no peleemos frente a Rodrigo. Ella lo miró como para pedir ayuda. No estamos peleando, solo hablando. Mira, hermano, intervino Rodrigo. ¿Qué tal si te tomas el tiempo para procesar todo esto? Será mejor para todos. Toma un rato, llegar a casa para que se sientan cómodos. Es una buena idea, acordó Sandra rápidamente. Carlos, ¿por qué no pasas unos días en la casa de tu madre o en la casa de Marcia? Querían sacarme de la casa, querían estar solos para dirigir su plan. No, no saldré de mi casa. El silencio que siguió fue pesado. Sandra y Rodrigo intercambiaron una mirada que confirmó todas mis sospechas. Carlos, dijo Sandra lentamente, no seas terco. Sería mejor para ti. Para mí sería peor. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Rodrigo preguntó, y por primera vez escuché irritación en su voz. ¿Duro? ¿Soy duro por no querer salir de la casa que construí? Carlos. Sandra levantó la voz. Estás siendo infantil. La situación ya está definida. ¿Definado por quién? ¿Para ti? Definido por la vida. Ella gritó. Ya no te amo, Carlos. Amo a Rodrigo. Acepta eso. Su grito resonó en el patio trasero. Algunos vecinos deben haber escuchado. Cálmate, Sandra. Rodrigo trató de calmarla. Carlos, hombre, nos calmemos. No, Rodrigo. Me cansé de estar tranquilo. Sandra fue visiblemente alterada. Carlos, firmarás estos roles y saldrás de esta casa. Es mejor para todos. ¿Qué pasa si no quiero? No quieres hacerlo, lo resolvemos de otra manera. ¿Qué otra forma? Sandra y Rodrigo se miraron nuevamente. Carlos, dijo Rodrigo en voz baja, hay cosas que no sabes, las cosas que pueden complicar tu vida. ¿Qué cosas? Has estado trabajando en Santos Electrical, ¿verdad? Sandra habló lentamente. Sería una pena si tu jefe supiera de ciertas irregularidades.
Mi corazón se detuvo. ¡Qué irregularidades! Rodrigo me dijo algunas cosas, Carlos, sobre esos trabajos adicionales que hiciste, sobre los materiales que tomé prestado de la empresa. Me estaban amenazando. Querían inventar que robé material de la compañía donde he estado trabajando durante 20 años. Esto es una mentira y ya sabes. ¿Es una mentira? Sandra sonrió fríamente. Así que explique cómo logró reformar nuestra cámara gastando tan poco. Explique de dónde provienen esos cables eléctricos, esos tomados, esos interruptores de circuitos. Compré todo, tengo las facturas. ¿Eres realmente Carlos? Rodrigo preguntó. ¿Realmente tienes las facturas de todo? Sabían que no mantenía todas las facturas de hace 15 años. Sabían que sería mi palabra contra la suya. Ustedes son niños de perras. La ira finalmente explotó. Carlos. Sandra fingió estar conmocionada. ¿Qué idioma es este? El idioma de un hombre que descubrió que su esposa y su mejor amiga son ladrones. ¿Ladrones? Rodrigo dio un paso hacia mí. Cuidado con lo que dices, Carlos. ¿O qué vas a hacer? Rodrigo, no. Sandra sostuvo su brazo. Carlos está nervioso. No sabe de qué está hablando. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Conozco a los 180,000 reais, Sandra. Conozco el falso poder notarial. Lo sé todo. Su rostro palideció. Carlos, tú, ¿cómo lo sabía? ¿Pensaste que me iba a robar y no me enteraría? Rodrigo avanzó sobre mí, pero Sandra lo sostuvo. Rodrigo, no. Los vecinos. ¿Qué 180,000, Carlos? Rodrigo trató de disfrazarse, pero su voz era inestable. Estás delirante. Estoy delirante. ¿Y la cuenta del Banco Central? ¿Y los 80,000 que le has transferido? ¿Y los planes de comprar casa en Barra? Estaban en silencio, atrapado con la boca en el cilindro. Carlos. Sandra habló bajo. No entiendes la situación. Entiendo muy bien. Querías robarme, patearme y desaparecer con mi dinero. ¿Cuál es tu dinero? Rodrigo explotó. Este dinero es de Sandra, la que lo consiguió. Nunca supiste cómo ganar dinero en la vida. Rodrigo, cállate. Sandra trató de hacerlo dejar de hablar. No, Sandra, me cansé. Estaba fuera de su mente. Este nunca supo cómo ganar dinero. Nunca supe cómo valorarte. Fueron 20 años ganando miseria mientras te sacrificas. ¿Cómo consiguió 180,000 reais, Rodrigo? Esta no es tu cuenta. Es mi cuenta, sí. Ella es mi esposa. Era tu esposa. Ahora ella es mi esposa. Fue entonces cuando Sandra hizo algo que congeló mi sangre. Se quitó el teléfono celular de su bolsillo y comenzó a marcar un número. ¿Qué estás haciendo? Llamando a la policía. Ella me miró fríamente. Nos estás amenazando. Estás siendo agresivo, me temo. Sandra, no hagas eso. Hola, la policía. Necesito ayuda. Mi esposo me está amenazando. Está siendo violento. Ruadas Flores, 245. Ella estaba llamando a la policía, inventando que estaba siendo violento para sacarme de la casa. Cuando escuché que la sirena del auto se acercaba, sentí que la desesperación se apoderó de mí. Sandra había logrado. Me iba a sacar de la casa usando la policía misma. Pero fue entonces cuando sucedió algo inesperado. ¡La policía, abre la puerta! La policía golpeó con fuerza en la puerta principal. ¡Ya me voy!, Sandra gritó, arreglando su cabello y colocando una expresión de víctima asustada. Rodrigo está a mi lado. Dice que lo viste amenazando. Pero antes de llegar a la puerta, Dona Conceição apareció frente a la casa con 2 policías. Sargento está aquí. Llamé. Dona Conciencia miró directamente a Sandra. Esta mujer que está tratando de engañarte. ¿Cómo esto? El sargento, un hombre negro de 45 años, fruncido. Dona Conceição. Sandra estaba pálido. ¿Llamó a la policía? Llamé, sí, niña. Llamé porque te escuché gritar aquí en el patio trasero, amenazando a Carlos. Y llamé porque tengo pruebas de que estás cometiendo un delito. Mi corazón disparó. Dona Conciencia me había salvado. ¿Qué evidencia? Rodrigo intentó disfrazar su nerviosismo. Sargento, Dona Conceição sacó un sobre de su bolso. Aquí está todo. Falso poder notarial, cuenta bancaria oculta, planea robar la casa del niño. El sargento tomó los documentos y comenzó a examinar. Tu semblante fue serio. ¿Quién es Carlos Eduardo aquí? Soy yo, sargento. ¿Y tú eres? Señaló a Sandra y Rodrigo. Soy su esposa, y este es un amigo de la familia. Sandra trató de sonar inocente. Esposa que está tratando de robar a su esposo, agregó Dona Conceição. Sargento, mira esto y documentar allí. Poder notarial para vender la casa sin su firma, y esta cuenta bancaria con 180,000 reales ocultas. El sargento estudió los periódicos durante unos minutos. Luego me miró. Lord Carlos, ¿conoces esta firma? Miré el poder notarial. Era mi firma, pero algo estaba mal. Sargento, esta firma era falsa.
Nunca lo firmé. ¿Cómo puedes probarlo? Porque soy un cicatrices a la izquierda, y esta firma fue hecha por una persona correcta. Mira el ángulo de las letras. El sargento se analizó nuevamente y estuvo de acuerdo con su cabeza. ¿Y esta cuenta bancaria, señora? Le preguntó a Sandra. ¿Conoces su existencia? Son economías personales, tartamudeó Sandra. Economías personales de 180,000 reales, en una cuenta solo a su nombre, ocultas a su esposo. Sargento, intervino Rodrigo, este es un problema familiar, no es un caso policial. El documento fallar es un caso policial, sí, señor. El sargento lo miró con autoridad. ¿Y el señor es quién en esta historia? Rodrigo Méndez. Soy amigo de la familia durante 25 años. ¿Amigo que está ayudando a robar al otro amigo? Fue entonces cuando don Aconceray así tomó otro papel de la bolsa. Sargento, hay más. Aquí hay una carta que Rodrigo escribió para Sandra. Habla sobre comprar casa en Barra con el dinero que iban a robar a Carlos. El sargento leyó la carta y estaba visiblemente molesto. Ustedes dos tendrán que acompañarnos para dar testimonio. ¿Testimonio? Sandra entró en pánico. Sargento, este es un malentendido. ¿Mal, Crowhead? Dama, falsificar el poder notarial es un crimen. Este leonado es un crimen. Tienes mucho que explicar. Fue entonces cuando Julia y Peter llegaron corriendo. Habían escuchado la sirena. Papá, ¿qué está pasando? Preguntó Pedro, jadeando. Tus padres se están separando y tu madre trató de robar a tu padre. El sargento hablaba recto. ¿Eres mayor? Somos, respondió Julia, sus ojos llenos de lágrimas, para que puedan servir como testigos. ¿Alguien de ustedes sabía sobre esta cuenta bancaria? ¿Qué cuenta bancaria? Pedro miró a Sandra, confundido. Tu madre escondió 180,000 reais en una cuenta secreta. Le expliqué a mis hijos. ¿180,000? Julia gritó. Madre, ¿qué dinero es este? Julia, ¿no entiendes? Es complicado. Sandra trató de explicar. No es complicado, Sandra. Mi voz salió firme por primera vez en días. Es simple. Robaste. No robé nada. Este dinero es mío. ¿De dónde vino este dinero? Peter estaba visiblemente enojado. Sandra guardó silencio. Pero Rodrigo, nervioso, terminó hablando demasiado. Pedro, su madre siempre ha sido inteligente con los negocios. Ella invirtió bien a lo largo de los años. ¿Qué inversiones? Julia estaba llorando de ira. ¿Qué inversiones tuvo mi madre? ¿Qué dinero? Fue entonces cuando don Aconceray lanzó la bomba. Chica, su madre vendió cosas de la casa y puso el dinero en esta cuenta. La vi vendiendo refrigerador, lavadora, televisión. Dije que iba a cambiar por nuevos dispositivos, pero que en realidad estaba robando a su esposo. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Sandra no solo me engañó, ella me estuvo robando durante años. Sandra, mi voz salió rota. El refrigerador que dijiste que se rompió, la lavadora que dijiste era defectuosa. Carlos, ¿puedo explicar? Explica entonces, Julia gritó. Explica cómo robaste a nuestro papá durante años. No robé a nadie. Estaba invirtiendo para el futuro de la familia. ¿Futuro familiar? Peter estaba temblando de ira. ¿Qué familia, madre? ¿La familia que destruyiste ayer? El sargento intervino. No más discusión. Ustedes dos, señaló a Sandra y Rodrigo. Ahora nos acompañarán. Señor, Carlos, también debe venir a registrar la ocurrencia. Sargento, intentó Sandra una vez más. No entiendes. Mi esposo es violento. Él me amenazó. Dona Sandra, dijo don Aconceray con firmeza. Escuché todo desde mi ventana. ¿Quién amenazó a quien amenazaba a Carlos con mentiras sobre su trabajo? El sargento me miró. ¿Es eso cierto, el señor Carlos? ¿Amenazaron al señor? Es cierto, sargento. Dijeron que iban a inventar que robara material de la compañía donde he estado trabajando durante 20 años. Este también es un crimen, calumnia y difamación. Sandra y Rodrigo fueron colocados en el auto. Antes de entrar, Sandra me miró con odio. Carlos, te arrepentirás. Verás. ¿De qué voy a lamentar, Sandra? ¿Para descubrir que eres un ladrón? Todavía no sabes todo. Hay cosas que nunca imaginaste. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otros secretos estaba escondiendo Sandra? En la estación de policía, el delegado, el doctor Augusto Pereira, un hombre serio de unos 50 años, nos recibió personalmente. Dona Conciencia lo había llamado antes, explicando la situación. Señor Carlos, ¿tiene un abogado? No tengo médico. Indicaré uno para el señor. Este caso es serio. F. El poder notarial alcificante puede ceder hasta 4 años en la cárcel. 4 años en la cárcel. Sandra podría ser arrestada por los crímenes que cometió contra mí. Doctor, preguntó Julia, ¿puede mi madre perder la guardia? Hija, eres mayor de edad, pero sí, esto puede influir en una eventual disputa de bienes. Bienes.
La casa, el auto, la cuenta secreta, todo estaba en juego ahora. Después de 3 horas en la estación de policía, dando testimonio y proporcionando todas las pruebas que Dona Conceição se había reunido, regresamos a casa. Sandra y Rodrigo fueron detenidos para más interrogatorios. Padre, Peter me abrazó cuando llegamos a casa. Pido disculpas. Perdón por no darme cuenta de lo que le estaba haciendo al señor. Hijo, no es tu culpa. Sí, papá, siempre supimos que ella era diferente, pero nunca imaginamos que fuera capaz de eso. Julia también me abrazó llorando. Papá, me siento tan avergonzada. ¿Cómo puede haberle hecho esto al señor? El señor que trabajó tanto para darle todo. Hija, a veces la gente cambia, o a veces nunca los hemos conocido. Dona Conceição preparó una cena para nosotros. Por primera vez en días, nos sentamos a la mesa como una familia herida, pero una familia. Carlos, dijo Dona Conceição, mientras los frijoles servían, hay una cosa más que necesitas saber. ¿Qué, Dona Conceição? Esta historia de inversión, dijo, es una mentira. Descubrí de dónde vino el dinero real. Mi corazón aceleró de nuevo. ¿De dónde? Ella estaba vendiendo drogas, chico. El silencio que siguió fue mortal. Julia derribó la bifurcación. Peter estaba pálido. ¿Qué quieres decir con vender drogas? Cocaína, Carlos. Ella y Rodrigo fueron puntos de venta aquí en el vecindario. Vi el movimiento en su casa cuando no lo estaban, a los autos que se detenían, personas extrañas entrando. Mi esposa era traficante de drogas. Es por eso que los 180.000 reais. Es por eso que Rodrigo tenía dinero para un auto nuevo. Dona Conceição, ¿por qué no me dijiste eso antes? Porque no estaba seguro. Pero anoche, después de esa confusión, vi a Sandra quemando algunas cosas en el patio trasero. Fui allí más tarde y logré salvar algunos papeles que no se queman por completo. Sacó algunos papeles chamuscados de su bolso. Aquí, chico, notas de ventas, nombres de clientes, valores. Su esposa había estado ejecutando un esquema de tráfico durante al menos 2 años. 2 años. 2 años vendiendo drogas en mi propia casa, mientras trabajaba honestamente para mantener a la familia. Papá, lloraba Julia, tenemos que llevarlo a la policía en este momento. Es cierto, padre. Ahora entiendo por qué las personas extrañas aparecieron aquí cuando no lo eras. Peter estaba enojado, y ella todavía tenía el coraje de llamar al señor fallido. Regresamos a la estación de policía esa misma noche. Cuando el delegado vio los papeles quemados con las notas de la trata, sus ojos brillaban. Señor Carlos, esto cambia por completo la situación. El tráfico de drogas es un crimen atroz. No hay fianza, no hay fianza. Sandra se iba a atascarse. Doctor, eso significa que su esposa y su cómplice responderán por el tráfico de drogas, el estelionato, la falsificación de documentos y la formación de pandillas. Estamos hablando de al menos 15 años en la cárcel por cada uno. 15 años en la cárcel. La mujer que destruyó a mi familia frente a 50 personas pagaría los crímenes que cometió. Pero cuando llegamos a casa, fue durante la medianoche, encontramos la puerta rota y la casa. Alguien había entrado en nuestra casa y volcó todo. Cajones abiertos, muebles enrollados, fotos en el piso. Fue entonces cuando encontramos un boleto en la mesa de la cocina. Carlos, no deberías haberse metido. Ahora tus hijas pagarán por lo que hiciste. Sabemos dónde estudian, dónde trabajan, dónde quieren verlas con vida. Ir a la iglesia São Sebastião mañana a las 20 horas. Solo toma toda la documentación que dio a la policía. Cuando leí esa nota amenazando a mis hijos, sentí una furia que nunca había sentido en la vida. Podrían haber destruido mi matrimonio, robar mi dinero, humillado a mi familia, pero mudarse a Julia y Pedro debía cruzar la línea roja. Tomé el teléfono y llamé al delegado. Doctor Augustus, amenazaron a mis hijos. Quieren que vaya a la iglesia São Sebastião a las 8 p.m. de mañana. Cálmate, Carlos. Eso es perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos para obtener el resto de la pandilla. ¿El resto de la pandilla? Carlos, Sandra y Rodrigo no actuaron solos. Tenemos información de que hay más personas involucradas, personas con poder, personas influyentes. A la mañana siguiente, el delegado me explicó el plan. Me reuniría, pero la iglesia estaría rodeada de policías al paisaje. Querían obtener toda la organización. Carlos, usarás una abrazadera. Escuchemos todo lo que dicen. ¿Qué pasa si se enteran? No se enterarán. Y sus hijos están protegidos. Tenemos un EQUIPE cuidando de ellos. A las 7:30 p.m., llegué a la iglesia São Sebastião. Mi corazón estaba latiendo. Dentro de la iglesia solo había unas pocas personas rezando. Me senté en el último banco y esperé. A las 8 p.m. en cuestión, un hombre bien vestido con un querido traje se sentó a mi lado.
Nunca lo había visto antes. ¿Carlos Eduardo? Soy yo. Mi nombre es el doctor Enrique Alves. Soy abogada. Sandra y Rodrigo me dijeron que hablara contigo. Doctor Enrique Alves. El nombre me pareció familiar. Mira, Carlos, cometiste un error muy grave al traer esta historia a la policía. Sandra y Rodrigo son personas protegidas. ¿Protegido por quién? Para las personas que no quieres saber. Él sonrió fríamente. Las personas que mueven mucho dinero en esta ciudad. Fue entonces cuando entendí. Sandra y Rodrigo eran solo piezas pequeñas en un esquema mucho más grande. Doctor, ¿qué personas son estas? Carlos, trabajaste arreglando televisión mientras tu esposa ganaba 50,000 reais al mes. Era inteligente, visionaria. Nunca sabías cómo reconocer su valor. 50,000 por mes. El tráfico de drogas produjo mucho más de lo que imaginaba. ¿Y ahora qué quieres? Queremos que elimine la queja, que esté mal, que los documentos eran falsos. A cambio, gana 200,000 reales y un pasaje a otro estado. ¿Qué pasa si no lo acepto? Carlos se levantó. Tienes hijos hermosos. Julia trabaja en las compras Barra Azul. Estudios de Pedro en la Universidad Federal. Sería una pena que algo les sucediera. Mi sangre se congeló, pero recordé lo que había dicho el delegado. Todo estaba siendo grabado. Doctor Enrique, ¿quién está detrás de todo esto? Personas poderosas, Carlos. Jueces, delegados, concejales. Las personas que nunca imaginaste estaban involucradas. ¿Cómo entró Sandra en este esquema? Su esposa siempre ha sido ambiciosa. Cuando buscó un abogado para divorciarse de usted, fue nominada para nuestra oficina. Vimos potencial en ella. Fue entonces cuando lo entendí todo. La separación fue parte del plan desde el principio. ¿Planeaste la separación? Por supuesto, Carlos. Sandra necesitaba deshacerse de usted para operar libremente. Un esposo técnico de electrónica no coincidía con el estilo de vida que iba a tener. Técnico de electrónica. Hablaron de mi profesión como si fuera una enfermedad. ¿Y Rodrigo? Rodrigo era el brazo fuerte. Te conocía hace 25 años. Conocía sus debilidades, sus rutinas. Era fácil manipular la situación. Fue entonces cuando una voz familiar resonó en la iglesia. Muy fácil. Fue el padre Miguel, el párroco de la iglesia durante 20 años. Pero él no estaba solo. A su lado vino un hombre de demanda que inmediatamente reconocí. Fue el juez Claudio Meneses quien acababa de retirarse. Padre Miguel estaba confundido. ¿Qué estás haciendo aquí? Carlos, hijo mío. El sacerdote sonrió, pero fue una sonrisa fría. He sido su compañero durante años. El piso desapareció debajo de mis pies. El sacerdote de mi parroquia, un hombre que respetaba hace 2 décadas, estuvo involucrado en el esquema. Padre, como el Señor. Carlos, ¿crees que una iglesia sigue con el diezmo? Se rió. Tenemos gastos, renovaciones, empleados. Necesitamos recursos. Y el lavado de dinero a través de las donaciones fue la solución que encontramos, agregó el juez Meneses. Carlos, te metiste en algo mucho más grande de lo que piensas. Juez Meneses, ¿tú también? Por supuesto, Carlos. ¿Quién crees que protegió a Sandra y Rodrigo cuando fueron arrestados otras veces? Otras veces. Habían sido arrestados antes. Además, continuó el sacerdote, eras muy ingenuo. ¿Pensaste que Dona Consciente era tu aliado? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo esto? Dona Conceição ha trabajado para nosotros durante 3 años, Carlos. Todos esos roles que te mostró, nosotros, que lo hemos demostrado. Pero ella me ayudó. Ella siguió nuestro guión a la carta. Se rió el juez. Necesitábamos que descubras algunas cosas para poder chantajearte mejor. Estaba siendo manipulado desde el principio. Dona Conceição, la mujer que pensó que era mi salvación, estaba trabajando para ellos. Entonces tú, ¿planeaste todo? Cada detalle, Carlos. El doctor Henry tomó una foto del bolsillo. Incluso esto aquí. Era una foto de Julia y Pedro dejando la universidad, pero los hombres no conocían. Sus hijos han sido observados durante semanas, Carlos. Una palabra de nosotros y desaparecen. Fue entonces cuando sentí la mano dura en mi hombro. Era un hombre enorme, claramente un secuaz. Carlos, dijo el sacerdote con calma, tienes 2 opciones. Aceptar nuestro dinero y desaparecer de la ciudad, ¿o qué? O te conviertes en un titular del periódico. El técnico de electrónica se vuelve loco y ataca a su familia. Desafortunadamente, los casos de locura son muy comunes en estos días. Me iban a matar y decir que había vuelto loco. Pero fue entonces cuando las luces de la iglesia se encendieron a la vez, y las voces gritaron, «La policía, nadie se mueve». Eran al menos 20 policías camino por todas las puertas de la iglesia. El delegado Augusto vino al frente, con el arma en la mano. «Padre Miguel, juez Meneses, doctor Enrique, estás en prisión». El sacerdote trató de correr, pero fue derribado por 2 policías. El juez levantó las manos, tratando de negociar.
El doctor Henry gritó que tenía un foro privilegiado. El foro privilegiado no protege el tráfico, respondió el delegado secamente. Fue entonces cuando vi a Sandra y Rodrigo siendo llevado a las esposas a la iglesia. «¡Carlos!», Sandra gritó cuando me vio. «Carlos, no sabes lo que hiciste, estas personas te matarán». «No lo harán, Sandra, porque todos van». El delegado se me acercó. «Carlos, fuiste muy valiente. Pudimos registrar todo. Padre, juez corrupto, abogado, desmantelemos a toda la organización. ¿Y mis hijos? Están a salvo. Nunca han dejado la protección policial». 3 meses después estaba en la corte por la sentencia final. Sandra había sido sentenciado a 15 años por el narcotráfico y el estelionato. Rodrigo, 16 años por los mismos crímenes. Padre Miguel, 12 años por lavado de dinero. Juez Meneses, 10 años de corrupción. Doctor Enrique, 8 años para la formación de pandillas. Cuando el juez leyó las oraciones, Sandra me miró por última vez. «Carlos, espero que estés contento con tus 2 salarios mínimos». 2 salarios mínimos. Ella todavía hablaba de mi profesión con desprecio, incluso esposado, incluso condenado. «Sandra», dije con calma, «al menos duermo con la conciencia limpia». Ella bajó la cabeza. Por primera vez, no hubo respuesta. Hoy, 2 años después, soy un hombre diferente. Seguí trabajando en Santos Electrotechnical, pero ahora tengo un taller en mi tiempo libre. Julia se casó con un niño maravilloso, y Pedro está terminando la universidad. Mi madre, Dona Mercedes, quien pensó que no iba a soportar la sorpresa, se volvió más fuerte que nunca. «Mi hijo», me dijo la semana pasada, «descubriste que la verdadera familia no es la que nació contigo, es la que está contigo». Y ella tenía razón. Dona Conseraição, a quien descubrí más tarde que no sabía nada sobre el esquema, habían usado su nombre para manipularme, se convirtió en una segunda madre para mí. Los vecinos que presenciaron mi humillación en esa fiesta hoy me saludan con respeto. «Carlos», me dijo tu Antonio otro día, «aprendimos que juzgar a las personas al mirar es estúpido. Siempre fuiste un hombre de valor, un hombre de valor». Durante 15 años pensé que mi valor estaba en lo que podía darle a Sandra, dinero, hogar, comodidad, pero descubrí que mi verdadero valor era algo que nunca podría robar, mi integridad. La semana pasada, encontré un boleto en mi escritorio, un nuevo colega de la compañía, Lord Carlos. Escuché su historia. El señor es un ejemplo de cómo reaccionar cuando la vida nos prueba. Gracias por enseñarme que la honestidad vale más que la riqueza. La honestidad vale más que la riqueza. Esta frase fue grabada en mi corazón. Hoy, cuando veo a un hombre ser humillado, siendo disminuido, llamado no pudo ganar poco, o trabajar en una profesión simple, me acerco y digo, «Hermano, tu valor no está en tu salario, está en tu personaje, y que nadie puede robarte». Porque eso es lo que aprendí en toda esta historia. Sandra me robó dinero, me robó años de vida, robó mi confianza. Rodrigo robó mi amistad, robó mi dignidad, pero ninguno de ellos logró robar quién soy realmente. Soy Carlos Eduardo, de 54 años, técnico de electrónica, padre de 2 hijos maravillosos, hijo de Dona Mercedes, un hombre que trabaja honestamente para apoyar a su familia. Y no hay crimen, ni traición, no hay humillación que pueda cambiarlo. El último día de los padres, Julia y Pedro me dieron una señal grabada, para el mejor padre del mundo. Gracias por enseñarnos que ser honesto vale más que ser rico. Colgué este tablero a la pared de mi taller, y cada vez que la miro recuerdo que no importa cuántas personas intenten disminuir, humillarnos, hacernos sentir pequeños, lo que importa es lo que llevamos en el corazón. Sandra ha estado atrapada durante 2 años, Rodrigo también. A veces pienso en ellos y ya no me siento enojado. Lo siento. Lástima que las personas que tenían tanto en sus vidas, una familia, una casa, amigos, y lo arrojaron a la codicia. Hoy cuando me acuesto a dormir en mi cama, en mi casa, que pude mantener después de que el tribunal reconoció que todo era el resultado del crimen, duermo en paz, porque sé que construí todo lo que tengo honestamente, con trabajo, con dignidad, y esta es una riqueza que nadie puede robar.